bien, bienvenidos de nuevo, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Hoy voy a compartir con vosotros un fragmento de 10 minutos, son solo 10 minutos, de una de las sesiones de Running Lab, en donde hablamos del entrenamiento de fuerza. Aquí el objetivo es, bueno, pues reflexionar sobre lo que es el entrenamiento de fuerza para el corredor, cuál es el objetivo del entrenamiento de fuerza para el corredor. Es uno de los aspectos que no me cansaré de repetirlo, es clave, es fundamental en el corredor. Aún así, la gran mayoría sigue obsesionado con los entrenamientos de carrera y nos olvidamos de que lo importante es, realmente lo importante, es el trabajo de fuerza. Yo creo que es bastante ilustrativo, los 10 minutos, aunque el vídeo de la sesión son 2 horas, al final estuvimos 2 horas trabajando. Es una sesión práctica en Running Lab, pero creo que los 10 primeros minutos son muy importantes para transmitiros una vez más la importancia del trabajo de fuerza y la importancia que tiene este trabajo de fuerza, sobre todo el dar estabilidad cuando corremos, el evitar lesiones, y ya no solo a corto plazo, sino sobre todo a largo plazo. Porque un desequilibrio a nivel muscular a corto plazo puede no ser palpable, puede no ser evidente, pero a largo plazo va a dar un desajuste y un desgaste a nivel articular que sin duda será lo que más, será el factor más limitante del rendimiento en el corredor, ya no solo en el rendimiento, sino sobre todo en la salud, con el objetivo de correr sin lesión y correr sin molestias. Bueno, lo comparto con vosotros, espero que os guste. Es un vídeo para reflexionar y para pensar mucho sobre realmente qué es el trabajo de fuerza. Bueno, gracias y espero que os guste. Ánimo con ello. Bueno, bien, pues a ver, la idea es, claro, para mí, para el corredor, básicamente hay unas grandes debilidades, sobre todo a nivel de cadera y columna. En la cadera, fundamentalmente, lo que yo trabajo, incluso cuando yo termino de correr, lo que más me pide trabajar el cuerpo es la extensión de cadera. Bien, cuando nosotros corremos, pues tenemos aquí en este movimiento, bien, al llevar la pierna hacia atrás, es importante llevar una extensión de cadera, bien, y la extensión de cadera viene fundamentalmente desde el glúteo mayor. Claro, aquí el objetivo de fuerza, desde mi punto de vista, el objetivo de trabajar la fuerza es no tanto para hacer un trabajo de mover cargas, de mover peso, sino más bien para permitir que el gesto de la carrera sea lo más eficiente posible y sobre todo que no haya sobrecargas. ¿Qué es lo que ocurre? Sobrecargas o molestias. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando un corredor tiene molestias? Nos tenemos que preguntar si realmente esa zona de molestia está generada por la debilidad en esa zona o por la debilidad en otras zonas que hace que la primera se sobrecargue y por lo tanto tenga la molestia. Yo lo que veo es que normalmente la zona de molestia no está relacionada directamente con la zona de debilidad, sino que hay otras zonas que como consecuencia de la debilidad de ellas hacen que la primera se sobrecargue. Una importante es el glúteo. Hay muchos corredores que, bueno, pues dicen piramidal, incluso se lleva a los isquios. Claro, ahí tendríamos que ver si realmente el problema viene desde el glúteo, o viene de la columna, o viene de los isquios. ¿Bien? Entonces, tenemos que pensar que lo primero que da estabilidad al cuerpo cuando corremos, en el apoyo, es la cadera y columna. Si no hay estabilidad en cadera y columna, ya vamos mal. Entonces, por esa razón, cuando termino de correr, cuando termino de entrenar, lo primero que hago es trabajar cadera y columna. ¿Cómo lo trabajamos? Claro, no todos tenemos las máquinas
y sobre todo después de correr, pues no todos tenemos acceso al gimnasio y probablemente la mayoría de las veces terminamos en casa y lo que necesitamos son ejercicios para dar estabilidad a esa zona que hemos desestabilizado o hemos estresado o hemos sobrecargado durante la carrera. Entonces aquí básicamente cuando termino de correr lo primero que empiezo a trabajar es la pelvis y a partir de ahí ya me voy avanzando. Claro, aquí cuando tenemos a esta persona en camilla, lo primero que yo observo, no sé si se verá desde la cámara, pero ahí hay una cosa muy importante y es que fijaros, claro, yo aquí en principio iba a trabajar el movimiento pélvico, pero viendo a la persona en camilla, digo, pues quizá tengamos que empezar por otro lado. Y es que me llama a mí la atención. Y esto es lo que tenéis que ver vosotros en vosotros mismos, ¿no? O en vuestros clientes o en vuestros deportistas, para aquellos de vosotros que trabajéis con deportistas o con clientes o con pacientes. Yo iba a trabajar la pelvis, el movimiento pélvico, que luego iremos a ello, pero según le veo, hay una cosa que me llama mucho la atención y es su rotación externa de cadera. Ahora mismo, tal cual está tumbado, fijaros, donde más se ve es en el pie. Fijaros su pie derecho como está ladeado hacia la derecha, mientras que el izquierdo está más en una posición más neutra. Incluso, probablemente se vea en el vídeo, en la cámara, fijaros la rodilla, la rodilla está ladeada, pero claro, todo esto viene desde la cadera. Imaginad que esta persona cuando corre, ¿dónde va a ir su apoyo? Su apoyo va a ir hacia toda la parte lateral, de rodilla, de cadera, es decir, va a haber un desequilibrio. No iba a empezar por aquí, el objetivo del vídeo, no de la sesión, no era empezar por aquí, era empezar por lo que yo hago, por lo que yo hago cuando termino de correr, pero claro, al verle a él en camilla, hay otras cosas que me llaman la atención y entonces vamos a trabajar por otro lado, aunque luego iremos también a lo que en principio iba a hacer con él, que aunque ya le conozco, pero lo que me llama aquí a mí la atención es esto. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que tenéis que observaros, y yo creo que esto lo hemos visto en otras sesiones, ¿no? Que una cosa es lo que yo haga y otra cosa es lo que vosotros tengáis que hacer, porque cada persona es diferente. ¿Bien? Entonces, a mí ahora mismo lo que más me llama la atención de él es la rotación externa de cadera. ¿Qué es lo que trabajaría? Empezaría con una rotación interna de cadera. Bien, en él. Y eso no necesariamente necesitamos máquinas. Vosotros en el canal podéis, si veis ejercicios de rotación interna de cadera dentro de mi canal, pues ahí os saldrán varios ejercicios. Pero aquí básicamente, sin nada, sin ningún material, simplemente en la camilla, que podría perfectamente ser en el suelo, sobre una alfombra o sobre una colchoneta, siempre sobre una superficie dura, una superficie estable, lo primero que él tendría que hacer es dar estabilidad a su cadera derecha. Él ha tenido además problemas a nivel de cintilla, de glúteo, incluso de gemelo. Claro, todo eso viene generado por un desequilibrio, y el objetivo de la fuerza es precisamente trabajar ese desequilibrio para evitar las sobrecargas, para evitar las molestias que en él probablemente sea en su zona glútea derecha, o incluso con el tiempo su rodilla derecha sufrirá, pero no como consecuencia de que tengamos que trabajar la rotación externa para trabajar la parte lateral del glúteo medio, sino todo lo contrario. A mí lo que ahora mismo me chirría es pues que él probablemente, si vengo aquí en rotación interna y le pido una rotación interna, abro un poco, y si le pido un poco una rotación interna desde la cadera, le cuesta.
esa es su rotación interna. Fijaros, ahora mismo está prácticamente lo que para una persona sería neutro. Prácticamente no tiene rotación interna de cadera. Luego trabajaría todos los rotadores internos de cadera en su cadera derecha. Eso implica también, claro, aductores, lógicamente, ¿no? El aductor es un rotador interno de cadera, la parte anterior del glúteo medio, todo lo que es la cintilla iliotibial, el tensor de la fascia lata, a nivel de cadera. Luego ya veríamos rodilla o pie, pero a nivel de cadera yo me focalizaría en trabajo de aducción y rotación interna de cadera. Porque si no, si él corre en su posición natural, que es esta, aquí va a haber un gran desequilibrio. Entonces, el mensaje aquí es ver primero qué es lo que más chirría y a partir de ahí trabajarlo. Bien, esto sería en él. En corredores, de forma habitual, de forma general, lo que veo es una deficiencia en extensión de cadera. Y ahí eso se traslada en la mayoría de las ocasiones a molestias de isquios. Los isquios son extensores de cadera, además de a nivel de rodilla, sabéis que son flexores de rodilla, pero a nivel de cadera son extensores. Bien. Si yo a él le llevo una máquina de isquios, probablemente, o le hago un ejercicio de isquios en camilla, probablemente para él sea más fácil que hacerme una extensión de cadera. Bien.